¿Ok? Espero que lo puedan visualizar. I hope you can visualize what I'm trying to show you. Ahí está perfecto. ¿Tú alcanzas a ver la letra? Porque vas a leer desde ahí mismo para no estar batallando. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos ahora sí el enfoque acá enfrente, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es la adoración desde el punto de vista hebreo. So now that we have our PowerPoint up, we're going to be talking about what worship is from the point of view or from the Hebrew point of view. ¿Ya está listo? Ok. El título, ¿verdad? Pues sería eso, concepto hebreo de adoración o la verdadera adoración. And so our title is The Hebrew Concept of Worship or The True Worship. En este día eso es lo que vamos a visualizar y de acuerdo con lo que dice el diccionario, vamos a ver de qué se trata la adoración. So that's what we're going to try to visualize today and to see what it means or what worship means according to the dictionary. Aquí dice, ¿verdad? Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. And up here it says it would be much more than a song. My obedience is my best worship. ¿Hemos considerado eso como adoración? La obediencia. Have we ever considered obedience to be worship? De acuerdo al diccionario, dice así de la adoración. And so according to the dictionary, it says this about worship or adoring. Reverenciar y honrar a Dios con el culto o en el culto. To revere and honor God with worship. Reverenciar algo, ¿verdad? O a alguien, o en el caso de Dios, como algo divino. To revere a divine thing or to worship something. Otro tipo de adoración que ya marca el diccionario, pero que no es bíblico, sería amar con extremo. Bueno, puede referirse un poco a Dios. And so another definition that the dictionary gives us, but isn't exactly explicitly stated in the Bible, is to love with extreme. La otra definición que da es a orar o hacer oración. And then the other definition it gives is to pray or to make prayers. Cuando nosotros miramos la Biblia, las Sagradas Escrituras, vamos a notar que las dos primeras definiciones se ajustan a lo que dice la Escritura. And so when we see in the Bible, we see that the first two definitions have to do with what we see in the Bible. Y debemos de tener cuidado porque en muchos ambientes religiosos, adorar se entiende como amar a alguien. And so we need to be careful because sometimes in certain religious atmospheres, to worship something, it means, or to worship someone, it means to love them. Hay muchas personas que dicen, yo adoro a mi chaparra. There are some people that say, I love my significant other. Magmichi, mi enana, mi chaparra, My shorty. My shorty. Okay, well, es un ejemplo. That's an example. ¿Y cuántas veces podríamos estar pensando que eso es una verdadera adoración? And how many times do we maybe fall into the error of thinking that that is true worship? Solamente reconocer a alguien como divino y amarlo en extremo, ¿es esa la definición de adoración? And so to only recognize someone or something as divine and to love them to an extreme, is that true worship? Desafortunadamente en español no hay una palabra que se ajuste al concepto hebreo de adoración. And unfortunately in Spanish there isn't exactly a word that adjusts itself to the true concept of what it means to worship. Hay tres palabras en hebreo que nos hablan de adoración. And there are three words in Hebrew that speak to us about worship. Una de ellas es la palabra, esto ya lo vimos, ¿verdad? Las dos cosas. Una de ellas es ishtahabá, que se deriva de la palabra shachak.
One of them is ishtahava, which comes from the word shaha. ¿Qué significa esta palabra shahá o ishtahabá? Significa adorar, postrarse, bajarse. And so this word means to worship, but also to bow down or to make yourself lower or to bow down. También significa inclinarse. Si It usted means- ha visto al judío, muchas veces cuando ora hace esto. And if you've ever seen Jewish people pray, you may see them rock back and forth, bowing. Aparece más de 170 veces esa palabra solamente en el llamado Antiguo Testamento. And this word appears more than 170 times in the Old Testament. También significa arrodillarse, It also means to kneel inclinarse, postrarse. and to bow down. Hay un ejemplo bien básico de esto en Ezequiel 46 que no lo vamos a poder ver hoy. And there's an example of this in Ezekiel 46, but we're not going to be able to see it today. Esta es la primera palabra que nos habla o que nos tradujeron como adorar. And this is the first word that we were translated to as worship. La otra palabra es kafaf, And the next word is kafaf. que es viene de una raíz hebrea que significa curvarse, And its root word, it means to curve abatirse, bajarse, or to bow down, to bow yourself down. adorar, perdón, It also means to worship, caer a tierra o To- tirarse en tierra, to fall down to earth or to throw yourself down, inclinarse, to bow down. ¿ok? Es una palabra que encontramos en Miqueas capítulo 6 cuando dice, ¿con qué me presentaré? And we find this in Micah 6 when he asks, what should I present myself with? ¿Con qué voy a adorar al Eterno? What am I going to worship God with? Esa es la segunda palabra que en la Biblia nos tradujeron como adorar o adoración. And this is the second word that we were translated as worship. La tercera es una palabra en el lenguaje arameo. Por si no lo sabe, Daniel está escrito en lenguaje arameo. And the third word is in Aramaic. And if you didn't know, Daniel is written in Aramaic. Y es la palabra seguid. And it's the word segid. ¿Ok? Algo nos pasó por aquí. Vamos a ver qué nos ocurrió. Esperamos se corrija el problema. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Seguid. Así como en español. Seguid. It's like the word segid in Spanish. Pero es una palabra hebrea. Más que nada de origen caldeo, de los babilonios. And its origin is actually in Babylonian. Y corresponde a la palabra hebrea sagat. Seguid es en arameo o caldeo y sagat es en hebreo. And it has a counterpart in Hebrew, which is sagad. Sagad is in Hebrew, segid is in Aramaic. Y significa adorar, humillarse y postrarse. And it means to worship, to humble yourself, and to bow down. Solamente que debemos de tener mucho cuidado con esta palabra. However, we need to be very careful with this particular word. Ya les voy a explicar más adelante por qué. And I'll explain for later why. Ahora, la primera palabra en la que más se traduce es shahá o ishtahabá, And now the word we see mainly is shacha or ishtahava, que no es necesariamente el mismo término que nos tradujo el diccionario de adorar. which doesn't necessarily mean the same thing as what we saw in the dictionary of worship. ¿Qué es la alabanza? So what is worship? Antes, bueno, la alabanza, alguien podría decir, pues es alabar a Dios, cantarle, gritarle, aplaudirle. And one might say that to worship means to sing to God, to clap, and worship Him. Pero ¿qué es la adoración? But what is it really? La adoración o la acción de gracias, podemos verla como una expresión de elogiar a alguien, en este caso a Dios, mediante palabras.
And so it's praise or thanksgiving. We can see it as an expression of praise through words or songs specifically to God. Por eso es que se le cantan cantos, porque se le alaba, se le exalta a través de palabras. That's why we sing songs, because we worship him and we exalt him through words. Por eso se hace con cánticos, con poemas, acompañados de instrumentos de sonido que incluyen movimientos del cuerpo humano. And that's why they use songs or poems accompanied by sound instruments, including the human body. La adoración tiene que ver con una actitud And worship really has to do with an attitude de reverencia que hay en mi interior, pero que se refleja en mi exterior para con Dios. an attitude of reverence that I have within myself that I show to outwards to God. Eso es adoración. That's worship. La alabanza, por otro lado, ¿verdad? Es esa gratitud, ese regocijo que se expresa de manera gritando, And then, ¿verdad? A veces de manera ruidosa. and sometimes when we praise, we can express it through a loud way. Sin embargo, la adoración es algo que se expresa con una acción del cuerpo también, pero causada porque tenemos agradecimiento. And worship is caused also because we want to praise him and because we're thankful. Y no solamente agradecimiento, And- respeto y temor al Eterno. And not just thankfulness, but also respect and a certain level of fear towards God. Porque sabe que yo puedo tirarme y llorar en una adoración, pero no tenerle temor ni respeto al Eterno. Because did you know that I can be throwing myself down and crying, but not respecting God? ¿Cuánta gente no habrá visto usted cantando y llorando adentro de una congregación, pero afuera How many people have you seen what they're crying and worshiping inside the congregation, but once they leave, they act as if nothing happened? Y es porque esa adoración no lleva incluida temor y respeto por el Eterno. And it's because their worship didn't have respect and fear towards God. Ahora, de aquí brincamos a otro aspecto bien importante de la adoración. And from here, we jump to another aspect that's very important in worship. Jumping. Que a veces, o más bien creo que nunca lo asociamos. And I think it's something that we never associate. La adoración en la Biblia está relacionada con las ofrendas y los sacrificios. Worship in the Bible is usually associated with offerings and sacrifices. Y una de las primeras veces que encontramos la palabra adorar está en Génesis con Abraham. And one of the first times we see the word worship is in Genesis with Abraham. Y qué bueno que los pastores no saben esto porque ya hubieran sacado mucho dinero. And it's a good thing that pastors don't usually know this because they would have gotten a lot of money. Pero yo le voy a probar que adorar está íntimamente ligado con la ofrenda. But I'm going to prove to you that worship is also very closely associated with sacrifice. Con with offerings. desprenderme de algo valioso, pero no para dárselo al pastor, para dárselo al Eterno. To give up something valuable, but not to give it to the pastor, but to give it to the Lord, to God. Y yo quisiera preguntar, no voy a preguntar, reflexionar. ¿Cuántas personas jóvenes trabajan? Y yo sé que todos tenemos dificultades económicas. No me diga, bueno, yo, los hermanos, no todos. Ahorita todo está tan caro que por donde le busques es un problema. And I want us to reflect on how many young people they work. And I know that like the cost of living right now is very high. Pregunto esto porque, o reflexiono sobre esto porque la mayoría que cantan son jóvenes. And I was reflecting on this because the majority of the people that sing are young people. Pero han pensado que darle al Eterno también es parte de la adoración.
But have you ever thought that giving to the Lord is also part of your worship? Génesis 22:5 dice así. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, hasta donde le había indicado el Eterno, y adoraremos. Aquí está la palabra hebrea, ishtahabá. Y volveremos a ustedes. In Genesis 22:5, it says, So he said to his servants, You two stay here with the donkey, while the boy and I go up there. We will worship and then return to you. Dígame cómo adoró Abraham al Eterno ese día. Dígame cómo. Tell me how Abraham worshipped God that day. ¿Qué instrumentos llevó para cantar? What instruments did he take to sing with? ¿Qué cantos cantó? What songs did he sing? ¿Qué hizo entonces que fue considerado adoración? So what did he do that it was considered worship? Perdón, hermano. He gave an offering. Es que la obediencia, la ofrenda es la obediencia al Eterno. Obedience is also an offering to the Lord. Es temor al Eterno. It's fear towards God. Respeto al Eterno. It's respect towards God. Y sabe que desgraciadamente conozco muchos predicadores, muchos, que nunca ofrendan al lugar donde los invitan a predicar. And sadly, I know many people or many preachers that don't give an offering to the place they go preach. ¿Por qué? Why? Porque van a que les den, no van a dar. Because they go so that they can get money, not to give. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3, dice, hablando de otra historia, pasamos de Abraham a otra historia bíblica. And so in 1 Samuel 1:3, we skip past Abraham and go to another story. Y todos los años, aquel varón, un varón llamado Elcana, subía de su ciudad para adorar. Y ese adorar estaba ligado con y para ofrecer sacrificios al Eterno Jehová de los ejércitos. ¿A dónde iba? En Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes del Altísimo. Year after year, this man would go up from his city to worship and to sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh. It was there that the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, served as the Lord's priests. Todos sabemos que durante las fiestas se ofrecían ofrendas y sacrificios. We all know that during the feasts, offerings and sacrifices were offered to God. Y dice en Juan capítulo 12, verso 20, había ciertos griegos o de las naciones entre los que habían subido a adorar en o durante la fiesta de la que se celebró. And in John 12:20, we see that it says, Now some Greeks were among those who had gone up to worship at the feast. Hay otro texto que está en Revelaciones capítulo 11, verso 1, dice Juan, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar. ¿Y a quién más? Y a los que adoran en él. In Revelations 11:1, it says, Then a measuring rod like a staff was given to me, and I was told, Get up and measure the temple of God and the altar and the ones who worship there. Les he presentado 4 versículos donde está conectada la ofrenda con adorar. I've now shown you 4 verses where worshiping is also connected with offerings to God. O lo que es el altar o templo donde se ofrecían las ofrendas con el adorar. And we see also that it was there's the altar and the temple that are used in offerings to God. Miramos entonces 3 palabras. Ishtahabá, o que viene de shachá, kafaf y segid en arameo o sagat en hebreo. And so we saw 3 words, ishtachava, which comes from shaka, kafaf, and segid in Aramaic, and segid
in Hebrew. Prácticamente las tres tienen el mismo enfoque o el mismo propósito. And all three of them serve almost the same purpose. Postrarse, To bow down, rendir homenaje, to pay homage, arrodillarse, to kneel, adorar. to worship. Entonces, la palabra Ishtahavá dijimos que viene de la palabra shahá. Así, ¿verdad? De ahí viene, de esta palabra. And so we said that ishtahava comes from the Hebrew word shakah. Vimos una palabra aramea que se compara con una hebrea. And we also saw an Aramaic word that compares or is very similar to a Hebrew word. Y les dije que tuvieran mucho cuidado con esa palabra. And I told you to be very careful with that word. Porque aparece en el libro de Daniel. Because it appears in the book of Daniel. Y aparece 4 veces como Sagat en la Biblia, en toda la Biblia. And in the entire Bible, it only appears 4 times. Pero debemos de tener mucho cuidado porque aunque es adorar, siempre está en un sentido negativo. And we have to be very careful because even though it means worship, it is in a negative way that it is used. Ok. Se trata siempre de homenaje, de adorar, de ofrecerle ofrendas, pero a algo pagano. It means to worship something or to give an offering to something pagan. Ya sabemos que también significa inclinarse. We also know that it means to bow, Postrarse, to kneel down, arrodillarse y adorar, to worship, incluso con música. even including with music. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor mandó a hacer la estatua y le dijo a los hebreos, al oír el sonido y menciona los instrumentos de música, arrodíllense? Do you remember when Nebuchadnezzar made the statue and he told the Hebrews that whenever they heard the musical instruments to bow down? ¿Arrodíllense delante de quién? He said to bow down before what? Before the statue. Correcto. ¿Ok? Entonces, es importante que la palabra seguir o segat en hebreo, cuando usted la hebrea, si lo llega a ver en hebreo, sepa que habla de adoración pagana. And so it's very important that you know, if you ever see the word segid or segad in Hebrew, that it means to worship something pagan. Ahí tenemos el otro ejemplo, ¿verdad? De adorar con música, con danzas, con sacrificios, con ofrendas, pero a un becerro de oro. And here we have another example of where that word was used when it means to worship with music, with instruments, with offerings, but to something pagan, something that's not God. ¿Ofrecieron sacrificios al becerro de oro? Did they give offerings to the golden calf? ¿Sí o no? Yes or no? ¿Hicieron fiesta? Did they have a feast? ¿Comieron? Did they eat? ¿Se regocijaron? Did they rejoice? Es exactamente eso, adoraron. They worshipped. ¿Pero a quién? But who? Así que por eso vamos a ver la palabra hebrea en los versículos que más nos habla de esa adoración y vamos a ver cómo se utilizó. And so we're going to see the verses where we see that worship is used, and we're going to see how it's used. En este pasaje de Génesis 24 es el siervo de Abraham llamado Eliezer que fue a buscar esposa para Isaac. And so we see here in Genesis 24 that it's Abraham's servant Eliezer that went to go find a wife for Isaac. Cuando el Eterno le responde acerca de lo que él pidió, dice que pasó esto, Génesis 24-26. El hombre, Eliezer, entonces se inclinó y adoró Ishtahavá. ¿A quién? Al Eterno Elohim. And so here we see that after God had answered this man's prayer, it says the man bowed his head and worshipped the Lord. En Éxodo, capítulo 4, verso 31 dice, y el pueblo creyó cuando vino Moisés y les avisa que el Eterno los va a rescatar y les muestra 1000 señales. Dice, y el pueblo creyó y al oír que el Eterno había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se postraron y adoraron al Eterno.
And in Exodus 4:31 it says, "The people believed when they heard that God had observed the Israelites and that he had seen their oppression. Then they bowed their heads and worshipped him." Cuando el eterno Elohim entregó los mandamientos en el monte Sinaí, le dijo a 73 personas que subieran. And so when God gave his commandments on Mount Sinai, he told 73 people to go up the mountain. Pero nadie subió al monte, But nobody went up the mountain. me han dicho. That's what I've been told. Sí, They're sí wrong. subieron. People did go up. Y dice la escritura en el capítulo 24 de Éxodo, verso 1. In Exodus 24:1, Entonces Dios le dijo a Moisés, sube hacia el monte, hacia el Eterno, tú y Aarón, Nadab y Abiú. No, pero eran más, eran 74. 74. A Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y adorarán Ishtahabá, pero no hasta arriba, hasta la montaña, un poco más abajo. Then God said to Moses, "Come up to me, you, Aaron, Nadab, Abihu, and 70 of Israel's elders, and worship me at a distance." Más adelante en el capítulo dice que subieron, que vieron al Eterno y comieron. And later on in the chapter, we see that they went up, they saw God, and they ate. Y habían hecho una ofrenda. And that they had given an offering. Ahora, es importante que esta palabra, Ishtahabá, casi siempre va acompañada de inclinarse, de arrodillarse, de postrarse. And this word Ishtahava usually is accompanied with bowing down, with kneeling down before God. Y es porque esta palabra tiene que ver con una adoración especial al Eterno, lo que en español llamamos adoración, postrados. And this word has to do specifically with worshiping in a very special way. Voy a volver a repetir esto. La palabra Ishtahabá implica una posición del cuerpo. And so this word implies a certain position that your body is in. Pero esa posición implica una actitud de reverencia. And this position usually implies having an attitude of reverence. ¿Le puedo hacer una pregunta, hermano? Can I ask you a question? ¿Por qué cayó de rodillas hoy? Why did you fall on your knees today? Pudo haber llorado de pie. You could have praised while standing. Sintió de parte del Eterno que era una señal que así quiere que lo adore. Because you felt that from the Lord that it was how God wanted him to work for you to worship. ¿Y usted nunca ha sentido eso? And have any of you ever felt that? ¿Y lo hace? ¿O piensa que es la emoción del momento solamente? And have you followed through with it, or did you think it was just in the heat of a moment type of thing? ¿O piensa, y si me dejo caer de rodillas y luego no me puedo parar? Or have you thought, and if I let myself fall to my knees and then I can't get up? No creo que pese tanto que 4 hombres no le puedan levantar. I don't think you weigh so much that 4 men can't help you get up. Ishtahabá implica una posición del cuerpo. Ishtahava means that the body goes into a certain position. Respeto. It means respect, Temor. fear. Pero también está conectada con los sacrificios y con las ofrendas. But it's also connected to sacrifices and offerings. Y por eso estamos estudiando de esto en este día. And that's why we're studying about it today. Incluso la palabra Ishtahabá puede parecer como un resumen de todo sacrificio, ofrenda y todo el servicio completo al Eterno. And that word Ishtahava can be used to summarize all of the sacrifices and worship and praise that you give God. Y eso es así porque adoración no es solamente
lo que cantas, And that's because worship es isn't lo just que vives. what you sing, it's also how you live. Y la obediencia no es aquí solamente. And obedience doesn't just come whenever you are here in the congregation. Aquí venimos a aprender cómo comportarnos Here we come to learn allá afuera. how to behave outside. Entonces, y cuando nosotros hacemos un servicio especial al Eterno, ya sea cantándole u ofreciéndole la ofrenda, ¿verdad? Nos inclinamos ante Él con reverencia. And so here, whenever we have a service and we worship, we bow down as a sign of reverence. Por ejemplo, dice en Deuteronomio 26:10. Ahora, mire, hablando de lo que llevaban al Eterno. Ahora, he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Eterno, me has dado. Entonces, dice el Eterno, ¿verdad? Las pondrás delante del Eterno tu Dios, porque iban en una canasta. Las pondrás delante del Eterno tu Dios y... ¿Ya entiende por qué hice la pregunta? ¿Cuántas veces llega? Primero pone su ofrenda y luego viene a adorar al Eterno. In Deuteronomy 26:10, it says, "So now look, I have brought the first of the ground's produce that you, Lord, have given me. Then you must set it down before the Lord your God and worship before him." Which is why I asked the question earlier if any of you had given your offerings first and then gone to worship. ¿Sabe por qué no lo hemos hecho? Do you know why we haven't done it? Porque no hemos conectado que mi ofrenda va con mi adoración. Because we haven't connected the fact that our offerings go hand in hand with worship. Y le doy no porque me pidan. Antes de que me pidan, yo vengo y le doy. And so I give not because people ask me to, but before anyone can ask me, Luego I give vengo y le him. adoro a Él. And then I come and worship him. Y luego estoy listo para recibir su palabra revelada. And then I'm ready to receive his word that he revealed to me. Ese es el proceso. That's the process. Espero nunca se le olvide. And I hope you never forget that. Espero nunca se le olvide. I hope you don't forget that. Ya leímos acerca de el esposo de Ana, la mamá de Samuel, pero vamos a leer un poco más. And so we read a little bit about no, la señora Ana, la mamá de about Samuel. Hannah, which is Samuel's mom. Dice, todos los años, 1 Samuel 1:3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Eterno de los ejércitos. Ya lo vimos ese texto. And so we've already seen this text. It says, year after year, this man would go up from his city to worship and to sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh. Lo importante es que la palabra ishtahavá está relacionada con los sacrificios en el tabernáculo. What's important about this is that we see the word ishtahava, worship, we see it closely related to sacrifices that were given at the tabernacle. También hay textos que vamos a ver donde la palabra ishtahavá en hebreo aparece como el resumen de todo el servicio. And so we will see also some texts where the word ishtahava is used to summarize all of the worship that was given, or all the services that were given. Ishtahavá es ofrecerle y ofrecerte al Eterno. Ishtahava means to offer something and then offer yourself as well to God. Hay un texto que ya leímos en Génesis 22:5, cuando Abraham va a sacrificar, ofrecer en ofrenda a su hijo Isaac. And so we already saw this in Genesis 22, where Abraham is going to give his son as a sacrifice to God. Y ya vimos que iba a ofrecer a su hijo el sacrificio, pero el ángel lo detuvo y adoró al Eterno por esa bendición y regresó. And so we know that he was going to offer his son as a sacrifice to God, but an angel came and stopped him, and then he worshipped because of the blessing that they were given. Pero hablando del papá de Samuel, dice la escritura, ahora en el capítulo 1, verso 19.
And then speaking about Samuel's dad, it says in 1 Samuel 1:19. Aquí ya pasó la oración de Ana, ya la habían tratado como borracha, como ebria, ya oró, ya pidió lo que tenía que pedir y ahora pasó esto. And this is after Samuel thought she was drunk and after she prayed to God for a son. Y se levantaron de mañana. ¿Qué pasó? Adoraron delante del Eterno y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana tuvo relaciones maritales con su esposa y el Eterno se acordó de ella, se acordó de su oración. It says they got up early the next morning and after worshiping the Lord, they returned to their home in Ramah. Elkanah had marital relations with his wife Hannah, and the Lord remembered her. Luego nació Samuel. And then after this is when Samuel was born. No lo fueron a presentar porque lo iban a entregar al Eterno. And they didn't go present him in the tabernacle because they were going to dedicate him to the Lord. Y dice en el verso 24. And we see in verse 24. Después que lo hubo destetado, o sea, ese niño que nació, lo llevó consigo, ¿con qué? ¿Qué llevaba de ofrenda? 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo todo a la casa del Eterno en Silo. Y el niño, Shemuel, era pequeño. It says, once she had weaned him, she took him up with her, along with 3 bulls, an ephah of flour, and a container of wine. She brought him to the Lord's house at Shiloh, even though he was young. ¿Y qué pasó? Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Primero ofrecen la ofrenda, luego traen el niño a Elí y ella, Ana, le dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Eterno. It says, once the bull had been slaughtered, they brought the boy to Eli. She said, just as surely as you are alive, my lord, I am the woman who previously stood here with you in order to pray to the Lord. Estamos viendo qué fue lo que hicieron para adorar al Eterno. And so we see what they did to worship God. Para cumplir el voto que Ana tenía. To keep the promise that Anna had made. Y este es uno de los pasajes más importantes para ver el aspecto de la adoración. And this is a very important passage to see the aspect of worship. Porque si usted lo mira, esa adoración va acompañada de la ofrenda que llevan. Because if you see here that worship is accompanied by the offering that they made. Pero vemos que Ana está ahora hablando con el sacerdote, le dice, aquí está el niño por el cual yo estaba orando. And then we see Anna talking to the priest and she says, this is the son I was praying for. Y le dice, por este niño, y se lo presenta, por este niño oré o estaba orando. Y el Eterno me dio, ¿qué cosa? Lo que le pedí. Mire. I prayed for this boy and the Lord has given me the request that I asked of him. Yo, pues, lo dedico también a ese niño, ¿a quién? Al Eterno. ¿Qué está dando, Ana? ¿Qué ofrenda, hermana? ¿No era el mejor hijo, mejor que se quedara con ella? Yo, pues, lo dedico también al Eterno. Todos los días que viva será primero entrega la ofrenda y adoró ahí al Eterno. Now I dedicate him to the Lord. From this time on he is dedicated to the Lord. Then they worshiped the Lord there. Con estos textos vemos que la meta principal de la adoración también es darle al Eterno. And so with these texts, we see that the main objective of worship is also to give to the Lord. Es un acto
el dar, el darle, sin que te pidan, el darle al Eterno es un acto de adoración. And so to give to God without being asked, without being told, is an act of worship. ¿Por qué uno ofrenda algo? A ver, Why does one offer something? ¿por qué? Why? ¿Porque mi iglesia lo necesita? Because my church needs it? ¿Porque mi pastor pide? Because my pastor asks for it? ¿Porque pobrecitos no tienen? Because for them, they don't have anything? ¿Por qué ofrenda usted? Why do you give an offering? Mire, le voy a decir esto. Uno sacrifica para poder adorar. I'm going to tell you this. You El- sacrifice to be able to worship. El sacrificio o la ofrenda es el camino para acercarse o para acercarnos al Eterno. Your sacrifice or your offering is a way, a path for you to get closer to God. Por eso puse esta ofrenda aquí también. And that's why I put this picture of the offering up there. Usted y yo nos podíamos acercar al Eterno sin esa ofrenda. Could you and I approach God before this offering was made? Podíamos adorar al Eterno sin esa ofrenda. Could we worship God without this offering? ¿Qué se tuvo que dar primero? What was given first? La ofrenda. The offering. Y le repito, qué bueno que los pastores no saben esto, si no, ya le hubieran sacado mucho dinero a la gente. And I repeat, I'm glad most pastors don't know about this, because if they did, they would have drained a lot of money from people. Dije y repito que la ofrenda es el camino para llegar al Eterno. And I repeat, offerings are a path for you to get closer to God. They're Y a way. cuando uno llega al Eterno, uno se detiene delante de Él, se postra, se humilla, se abate, se agacha y le da uno gracias por lo que uno le puede ofrecer. And so when we go before God, we kneel down, we humble ourselves, and we give thanks for what He has given us. Después vamos a hablar de otros usos también de la palabra ishtahavá, porque también se puede usar en el contexto de adorar a un ángel, ¿verdad? No adorar, postrarse delante de un ángel, delante de un rey, delante de personas. And so later on, we'll see other uses that this word ishtahava was given, because it can also mean to kneel down before an angel or before a king. Va a ser en otra ocasión, no hoy. But that'll be on another occasion, not today. Hoy solo quiero terminar con este versículo de la Biblia, And today, I just want to finish with this verse of the Bible, donde vamos a ver la palabra ishtahavá en relación con Dios y con el rey. where we see the word ishtahava meaning to both God and to a king. Entonces, en Primera de Crónicas 29:10 dice, entonces David le dijo a toda la asamblea, bendigan ahora al Eterno su Dios. Y toda la asamblea, todo el pueblo bendijo al Eterno, al Dios de sus padres. Y se inclinaron y se postraron ante el Eterno y ante el rey. In 1 Chronicles 29:10, it says, Then David said to all the assembly, Bless the Lord your God. And all the assembly blessed the Lord and the God of their fathers. And they bowed their heads and worshipped the Lord and the king. También ante el rey lo hicieron. They also worshipped the king. Aquí se usa la palabra ishtahavá para mostrar cómo el pueblo mostró su reverencia al Eterno, pero también ante el rey. And so here we see the word ishtahava used to show how the people had reverence towards God, but also to the king. Pero si tenemos la palabra de Dios como guía para nuestra vida, But if we have the word of God as a guide for our lives, sabemos que hay ángeles y seres humanos que no debemos adorar. we know that there are angels and also humans that we are not supposed to worship. Entonces,
volviendo al texto que leímos donde el pueblo se arrodilló y adoró delante del Eterno y delante del Rey. ¿Qué podemos decir? And so, going back to the text we read earlier about how the people worshipped before God and the king, what do we have to say about that? Bueno, una cosa es segura, el pueblo sabía esto, And there's one thing that we know for sure, the people knew about this, ¿ok? Que no podían postrarse delante de un hombre. that they weren't supposed to kneel down and bow before a man. No podían postrarse para adorarlo. They weren't supposed to kneel down before a man to worship En him, señal de respeto sí lo hacían. but as a sign of respect, they could. Entonces, una cosa es segura. And so we know one thing for sure. A David no lo consideraban digno de recibir la misma adoración que el rey celestial. The people didn't think David was worthy enough to receive the same worship as God. Reconocían a David como el siervo del Dios eterno. They recognized David as a servant of God. Lo respetaron. They respected him. Pero como ellos conocían la escritura, podemos llegar a la conclusión de que el único que adoraron verdaderamente es al Dios eterno. We can come to the conclusion that they knew the scripture, and because of that, they didn't worship David as a God. Reconocieron a David como el rey. They recognized him as the king. Le dieron su reconocimiento, They respected him as the king, pero no como un ser divino. but not as a divine being. Nosotros sabemos y tenemos claro a quién debemos adorar. We know and we have it very clear who we are supposed to worship. Señor, digno eres de recibir, ¿qué cosa? La gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron. ¿No fue eso lo que leímos en el Salmo 95? And so it says, God, you are worthy of receiving all the glory and honor and power, because you created all the things, and by your will everything exists and everything was created. Eso fue lo que leímos en el Salmo 95. This is also what we read in Psalms 95. Y solamente les hago esta última pregunta. And I only want to ask you this last question. ¿Por qué el Eterno pidió teruma? Why did God ask for teruma? ¿Para qué? For what? Mañana me responde. And you can answer tomorrow. Espero que esté aquí. I hope you'll be here. Abba, te doy gracias, Padre, por tu grande, grande, grande misericordia que has tenido conmigo, y cada vez que me has hablado con tu palabra, indudablemente conmueves todo lo que yo creía por un tiempo que estaba firme. Cuando viene tu palabra y muestra las cosas, no tengo más que decir, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es eficaz. Padre eterno, y con la adoración que tu pueblo te hace aquí, más bien son ellos los que propician que tú hables a mi vida para traer esta revelación. No es mi sabiduría, no es nuestra sabiduría, no es nuestro poder, ni nuestra nuestro gran estudio académico. Es porque tu pueblo te ha estado adorando, aunque hay algunas cosas que no sabíamos acerca de la adoración. Pero ahora ya sabemos que es importante darte una ofrenda, no solo de labios, no solo de cantar y de danzar, pero una ofrenda que te agrade a ti, sin que nadie me la pida. Gracias, eterno Elohim de Israel. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Yeshua, el Mesías, bendecimos a tu pueblo
y Shabbat.